Hola a todos, soy el pastor Juan Manuel Vaz de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España, y en este vídeo estaré compartiendo con vosotros los puntos principales por los que no soy partidario de frecuentar iglesias pentecostales. Antes de nada quiero dejar claro que hablo de la propia experiencia, pues yo nací en una iglesia pentecostal antes de volverme un pastor reformado. Las cosas principales por las cuales no comparto esa denominación que hoy en día está creciendo a nivel mundial de una manera exagerada son las siguientes. En primer lugar, no estoy de acuerdo con lo que han hecho con el Espíritu Santo. Yo soy una persona que cree firmemente en la obra del Espíritu Santo, cree en el poder del Espíritu Santo, cree en el mover del Espíritu Santo y en cómo el Espíritu Santo es importante y fundamental en la vida de todo creyente. Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y a hablar en lo que hablan y llaman lenguas de fuego. Cuando nosotros vemos el don de lenguas en el libro de Corintios, podemos ver que Pablo estipula el orden en que debe ser hablado. Pero no vamos a entrar en qué tipo de lenguas son esas, que es un tema aparte. Pero si ellos consideran que las lenguas de las que Pablo hablaba era ese balbuceo, tenemos que entender que Pablo estipuló un orden diciendo que cuando alguien hable lenguas, hable uno, hable dos, o como mucho tres, siempre uno después del otro, y si no hay intérprete, que se calle la iglesia. Pero hoy vemos cómo entran en descontrol, empiezan a hablar todos a la vez en lenguas, la gente glorifica a Dios, y la pregunta que deberías hacerle es, ¿glorificas a Dios por qué? Si no entiendes nada de lo que está pasando. Otra cosa que me preocupa es que cuando las personas empiezan a declarar, profetizar o decretar bendiciones sobre la vida del pueblo, la gente empieza a glorificar a Dios, a dar fuertes gritos de amén y aleluya. Pero que cuando escuchan la palabra de Dios no tienen ningún tipo de reacción anímica o emocional frente a la propia palabra de Dios. Han reducido la palabra de Dios a más importante lo que sale de la boca de algún apóstol, profeta, como ellos lo quieran llamar, a lo que está escrito y revelado en las Sagradas Escrituras. Están haciendo lo mismo que hace la Iglesia Católica con el famoso Papa. Lo que dice hoy Guillermo Maldonado, lo que dice hoy Cash Luna, vale mucho más que lo que está escrito en la palabra. Si ellos tienen nuevas revelaciones, cosas que los demás no podemos ver y cosas que no entendemos y que no vemos escritas, no importa, porque ellos son los escogidos del Señor. Están haciendo lo mismo que hace la Iglesia Católica con el Papa, dándole más importancia a lo que Dios revela a un hombre en particular que a lo que ya está escrito en su palabra, cuando sabemos que ya todo fue revelado y que si alguien trae algo diferente, sea anátema. Tenemos que tener presente también en que se saltan las normas de la Escritura. Cuando la palabra de Dios estipula un orden en cuanto al movimiento de la iglesia, la estructura de la iglesia y el orden de la iglesia local, en cuanto al ministerio pastoral, han dicho que no importa que si Dios le da un don a una mujer para ser pastora, ella puede ejercer el ministerio. Y no importa que en su palabra haya dicho que no permite a la mujer enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre. La palabra de Dios está perdiendo poder, influencia e importancia dentro de esas congregaciones. Otra de las cosas que no me gustan es el nuevo movimiento de la prosperidad que se está dando en ellas, donde se fomenta que los cristianos busquen el éxito, donde se fomenta que los cristianos busquen el triunfalismo en su vida personal y en sus vidas económicas, laborales, siempre quieren ver el éxito. Y el no tener éxito lo están relacionando con la falta de presencia de Dios o con la falta de bendición. Tenemos hombres y malos llamados apóstoles, como es el caso de Maldonado, que ellos siempre han enseñado que cómo vas a bendecir a otra persona si tú no eres primeramente bendecido, que cómo vas a ayudar a prosperar a otra persona si tú no eres primeramente prosperado, y distorsionan la palabra de Dios creando creyentes que son egoístas y simplemente buscan su propio éxito y no asimilan el fracaso. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo cuando dijo que él aprendió a gozarse en la abundancia y también en la escasez? ¿Qué pasa con el profeta Habacuc que dijo que aunque la higuera
higuera no florezca, aunque los campos no den fruto, y aunque no haya nada en el granero, con todo él se alegraría en el Señor y se gozaría en Dios. ¿Qué pasa con esos hombres? La Escritura ya no tiene peso en sus vidas. Otra cosa que no me gusta es el nuevo movimiento en cuanto a decretar y a declarar. Se pasan el día atando, se pasan el día desatando, se pasan el día declarando, se pasan el día decretando, y nosotros no entendemos que lo que Jesús nos enseñó es que no estamos aquí para declarar, para decretar, para atar o para desatar. Lo que Cristo nos enseñó, y sobre todo en Getsemaní, es que nuestras oraciones solo tienen que terminar de una manera, y es: hágase tu voluntad y no la nuestra. Otras cosas que no entiendo es la aceptación de ministerios y oficios de nuevo, como el caso de profetas y apóstoles. Durante siglos no han habido ninguno, pero parece que ahora es moda, que ser pastor es algo pequeño, ser maestro es algo pequeño, ser evangelista es algo pequeño, y todo el mundo tiene que ser apóstol. Se les están dando grados de importancia y popularidad a los hombres, y se está desplazando la gloria de Dios y colocando sobre esas personas. Los apóstoles de hoy, los profetas, se están volviendo el nuevo becerro de oro de esta generación. De otra manera, también estamos viendo cómo distorsionan la palabra de Dios y todo lo reducen a promesas y pactos, diciendo que Dios es un Dios de pactos. Pero ahora yo te llamo a ver cuántos pactos hay en la propia Escritura. Si ves que Dios va haciendo pactos con todas las personas, o que ya sus pactos estaban establecidos. Dios no está aquí para hacer pactos contigo de que si tú le das 100, Él te dará 1000. Eso no es bíblico, y eso no es la iglesia de Cristo. Esos son principales motivos por los cuales no frecuento esas iglesias. Cuando llega el Espíritu Santo, lo llaman y lo claman a Él para que Él descienda en esos lugares, y cuando teóricamente el Espíritu Santo llega, entran en descontrol. Y ellos siempre nos apuntan a nosotros y nos dicen que si nosotros tuviéramos al Espíritu Santo podríamos sentir esas mismas cosas. Pero yo me pregunto, si la palabra de Dios dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, ¿cómo ese mismo Espíritu que trae dominio propio, tú me dices que también te descontrola y te hace perder el control y el dominio sobre ti mismo? Están contradiciendo la palabra de Dios, están tirando la revelación de las Escrituras a la basura, y han hecho un nuevo movimiento en el cual solo se busca el éxito, solo se busca el Dios de su propio vientre, y donde se está adorando a todo menos al Dios de las Escrituras. No comparto el movimiento pentecostal, doy gracias a Dios por un día salir de él, y espero que todos puedan buscar en su palabra y saber que lo que importa es lo que Dios dice y lo que está escrito, y no lo que les están diciendo en otros lugares. Sola Escritura, busquen la palabra de Dios, escudriñen en ella, y muchos de ustedes otro día estarán dando gracias a Dios por haber salido de esos movimientos que no tienen fundamento en las enseñanzas de Cristo. No caigan en falsas enseñanzas, no caigan en falsas herejías, y huyan de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles, y vuelvan a la senda antigua, vuelvan al camino de la palabra de Dios. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada.